Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Había la expectativa porque uno de los primeros anuncios que hizo el presidente de la República antes de posesionarse incluso fue una reducción del IVA para productos de la construcción al 5%. Finalmente ese tema no se incluyó, pero se incluye otro tema que tiene que ver con la devolución o el cruce del IVA. Henry, gracias por acompañarnos. En general, el sector de la construcción da muchos y genera mucho empleo. Entonces, por eso me imagino que también está tomado en cuenta de manera particular en este proyecto. Ahora, cumple con la expectativa de aumentar los empleos esta idea del presidente. Claro. Buenos días, Verónica, buenos días, Milton, buenos días a las personas que nos miran y o nos escuchan. Primero, es positivo que el presidente nos incluya al sector de la construcción dentro de esta ley económica urgente, que ha sido muy ágil en lanzarla, lo cual da señales de lo que él mismo nos ofreció cuando estaba candidato de hacer algo por activar la construcción. No tanto por ayudar a la construcción, sino porque se sabe que la construcción es una herramienta para generar empleo. Claro, grandota, y se genera empleo inmediatamente. Y entonces, él en ese entonces ofrecía bajar el IVA, pero nosotros ya anticipamos que era complicado esa reducción del IVA del producto que se vendía, porque la persona que procesaba los productos pagaba un IVA completo y tenía que pagar un IVA incompleto, cobrar un IVA incompleto, y no era el Estado el que iba a absorber el IVA, sino el productor o el importador. Entonces estaba muy difícil. O sea, alguien de la cadena iba a terminar pagando. Y no el Estado como debería ser. Que es, entonces, ahora ellos plantean que exista como en todas las actividades del mundo. O sea, en todas las actividades usted hace, por ejemplo, hace zapatos, compra las suelas, los cordones con IVA, y cuando hace el zapato vende con IVA, y solo sobre la diferencia paga impuesto. Por eso se llama impuesto al valor agregado que usted da. En la construcción, ¿qué pasaba? Usted compraba el hierro, el acero, todo con IVA, pero como no se factura, el costo del IVA se le ponía como costo del producto final. Pero solamente antes de seguir con, Sí. con esta explicación, Henry, me detengo. No se incluyó la reducción del IVA para la construcción, no porque no se alcanzó a ponerlo, no porque no se entendió que era una operatividad compleja, sino por lo que usted está diciendo. Es un tema de, digamos, al final injusticia, porque ¿quién asume ese valor rebajado? Asumía ahorita el ciudadano que lo compraba, pero como vieron que esto de la implementación del IVA en los productos era muy complejo, difícil de controlar, entonces hacen esta otra figura que es lógica, porque en todas las actividades del mundo solo se paga impuesto al valor agregado, y entonces el ciudadano era el que tenía que pagar todo el IVA. Entonces ahora dicen, sí, podemos cruzar el IVA, entonces usted constructor, IVA que compra y que vende, y solo págueme el IVA de su valor agregado. ¿Eso qué significa en conclusión? Que el ciudadano sí va a tener una vivienda más económica. Nosotros hemos calculado que un 4% es el impacto del IVA en el precio final de un inmueble. Entonces eso se esperaría que sea el beneficio para la ciudadanía, y eso incentive más las compras. Pero obviamente necesitamos que esto sea de un ágil tratamiento, porque acordémonos, por ejemplo, en las exportaciones, lo mismo es el drawback en las exportaciones. Lo que hay en exportaciones del drawback es la misma cosa. Cuando una persona quiere exportar, compra con IVA, exporta sin IVA, ¿no es cierto? Entonces el gobierno le devuelve el drawback. Pero eso ha sido engorroso, a veces no les pagan. Nosotros vamos a pelear para que haya un método expedito de que sí haya la devolución efectiva del IVA. ¿Cómo se hace eso y cómo beneficia al sector de la construcción, lo que ya finalmente está incluido en la propuesta? Bueno, ahorita nos beneficiaría porque en el momento que se reduzca el precio de la propiedad, va a haber más clientes. 4% es importantísimo en un proyecto, ¿no? Más clientes, podría tender a la baja el precio de una vivienda terminada, el precio de una Exactamente. vivienda para construir, y seguiría y se cumpliría, digamos, el espíritu y el nombre que tiene la ley, generación de empleo. Yo creo que sí, porque obviamente esta es una razón, pero otra razón que nosotros aspiramos fundamental, Milton, es de que cuando usted quiere comprar una vivienda, lo que usted tiene que estar seguro que tiene tranquilidad en su empleo, que hay estabilidad económica, estabilidad social. Y eso es lo que nosotros también pedimos mucho. Nosotros en este año estábamos recuperándonos muy bien. Acordémonos que llevamos varios semestres reduciendo la actividad de la construcción en el país. Antes éramos del 10% del PIB, ahora apenas somos del 6% del PIB.
Pero vino la muerte cruzada y otra vez se paralizan las ventas. ¿Por Es qué muy pasa eso? sensible. Es muy sensible porque las personas comienzan a tener dudas si va a tener ingresos normales, si su negocio va a seguir bien, si su empleo se va a mantener fijo. Entonces, para nosotros, esta medida es buena, pero también tiene que estar acompañada de una tranquilidad. Bueno, digamos que es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Sí, Cuando empezó a reactivarse el sector de la construcción, tenían que invertir aparte para poder garantizar la seguridad sanitaria de sus trabajadores. Es decir, era doble gasto, era pérdida por un lado sí. y esfuerzo económico por el otro. Claro, nosotros somos orgullosos, acuérdense que fuimos el primer sector que se activó. Claro. Y realmente hicimos una cosa muy buena y hicimos protocolos para que las otras actividades productivas también hagan y se comenzó a activar el país que estaba paralizado en esa época. 8:51 estamos hablando con Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. Henry, desde Constructores Positivos y también la Camicom envía una carta al presidente de la República Sí. y entre algunas cosas que le mencionan este hecho de los que les preocupa de castigarles a la gente con impuesto a la renta, que en la práctica, según dice la carta, es reducirles el patrimonio familiar que les toma décadas de construir. Esto estaría en el proyecto de ley que envió justamente el Ejecutivo. Sí, nosotros reconocemos que la ley en macro está bien y es ágil, está bueno que se tome decisiones. Sin embargo, a nosotros nos parece inconsistente de que por un lado digan a la construcción hay que activarla, hay que generar empleo y de alguna manera reduzcamos los impuestos y en otro artículo nos ponen impuestos. Entonces, ¿este impuesto a qué se refiere? Dice que un ciudadano, usted por ejemplo, si usted compra una vivienda ahorita y lo vende dentro de los primeros 5 años y usted tiene una rentabilidad, una plusvalía, pague impuesto a esa rentabilidad. Entonces nosotros nos oponemos a eso porque primero no va con el espíritu del mismo intención del presidente, no va que él dice quiere incentivar la construcción, porque con esto lo que se está desincentivando a que la gente venda su propiedad sabiendo que le van a cobrar un impuesto para probablemente comprar una propiedad más grande o hacer el cambio de propiedad. Entonces nosotros decimos, esto está incoherente y estamos pidiendo que esos artículos no pasen. Ahora, ¿por qué cree usted que se pone esto? Yo creo que esto tal vez es algún desliz de alguna entidad intermedia como el SRI o algo así, porque no se puede afectar con impuestos a una actividad que está muy deprimida. O sea, esta actividad de la construcción tiene que activarse, tiene que motivarse y no obstaculizarse. Y le repito, no es por activar a los constructores, sino al empleo, a la riqueza que necesita el país, a los impuestos que necesita el país. Entonces yo creo que es un error básicamente que a alguien se le escapó y no siguió el espíritu de esta ley que persigue generar empleo. Digamos, cuando hablamos de una especie de afectación a la plusvalía o de impuesto a la plusvalía, ¿podemos pensar en que realmente es un impuesto a la plusvalía camuflado? Es de ese estilo más o menos, persigue el mismo objetivo. Lo principal, Milton, que hay que entender, la ciudadanía tiene que entender que si ellos tienen ahorita una casita que probablemente compraron a 90,000 y ahorita por cualquier razón vale 100,000, por cualquier razón vale 100,000. Vende esa casita de 100,000 porque tiene una emergencia médica, por ejemplo. No va a recibir 100,000, va a recibir 95,000. Y si al otro día esta persona quiere comprar su misma casita y ya no le alcanzó la plata, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Le sacó patrimonio a la familia, porque una vivienda es un patrimonio de la familia. Por eso decimos que está afectando al patrimonio de la familia, porque no le puede cobrar un impuesto a una propiedad que es más cara por cualquier razón. No es rentabilidad, es que por plusvalía sube el precio de esta propiedad. Gabriel mencionaba esta carta que ustedes hicieron y se la enviaron al presidente y también a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Valentina Centeno. ¿Han tenido respuesta? Sí, nosotros, bueno, hablamos con el ministro de Vivienda, sobre todo al principio, planteándole esto y otras iniciativas que creemos que debe tener la construcción, y también a la presidenta de la comisión, y mañana mismo a las 9 de la mañana ya tenemos la primera comparecencia en la comisión para explicarle lo que ahorita le estamos explicando a ustedes. Aquí un poco la posición de ustedes será mantener el tema del cruce del IVA o devolución del Sí. IVA y eliminar este tema del impuesto a la renta. Impuesto a renta a los ciudadanos que venden sus A los viviendas. ciudadanos que nos- Porque hay que entender, porque en las redes sociales se critica mucho, el constructor sí paga impuesto a la renta, porque el constructor hace un proyecto donde tiene ingresos y egresos, y si hay un saldo positivo paga impuesto a renta, eso no se afecta, él sigue pagando impuesto a renta. Aquí es para el ciudadano
que vende una propiedad dentro de los 5 Y primeros que años. además el ciudadano, por ejemplo, en Quito ya paga las mejoras que hace el municipio, paga algunos impuestos, ¿no? Así es, o sea, eso ya está pagado varias veces, entonces esto es inconsistente. Además, hubo una consulta popular donde, con otras palabras, dijo esto no puede hacerse porque se mete la mano al patrimonio de las familias. Estamos hablando con Henry Yandún, presidente de los constructores positivos, son las 8:56. Me voy más allá del tema del proyecto que está en trámite, que ustedes mañana, ¿a qué hora tienen la cita en la A comisión? las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Me menciona Henry que han hablado con el ministro de Vivienda. Aparte de eso, ¿qué más conversaron? ¿Cómo los planes? ¿Qué retos tiene el gobierno en conjunto con el sector de la construcción por este tema, este gobierno? Nosotros como constructores positivos nos hemos ganado buena credibilidad porque lo que hacemos es propuestas que sean viables, factibles de implementar. Entonces, lo primero que le hemos pedido al ministro es que exista un gabinete del sector, porque obviamente nosotros tenemos que hacer gestiones con el SRI, con el BIES, con un montón de entidades, pero debe haber un gabinete que se enfoque en la construcción. Todos los políticos, cuando son candidatos, dicen la construcción es muy importante, el empleo es muy importante, pero normalmente no hacen nada por la construcción. Y de ahí le hemos planteado algunas iniciativas. La una, Milton Ibero, lo más importante es que se mantenga este fideicomiso Visibip, que es un fideicomiso muy bueno. ¿En qué consiste esto? De que la tasa de interés para las viviendas de menos de $103,000 es menos del 5%, que esto es una tasa espectacular. Ahorita es la mejor del mundo, por si acaso, porque en el mundo las tasas están muy caras. ¿Y qué se logra con este fideicomiso? Que un ciudadano puede tener su casa propia casi pagando una cuota parecida a la que pague el arriendo. Entonces nosotros creemos que eso hay que mantenerlo. Y la segunda parte que hemos dicho al gobierno que tiene que difundir mucho con ayuda nuestra, en colaboración nuestra, para que la ciudadanía se entere. Una familia con 2 sueldos básicos puede comprarse una linda vivienda con este tipo de fideicomiso porque las cuotas son bien convenientes y eso no se ha hecho lamentablemente. La mayor parte de la ciudadanía no conoce este beneficio espectacular que tiene. La otra propuesta, entre algunas que hemos hecho, Milton, es de que el Estado, el BIES, los GAS tienen un montón de suelo regado por el país, abandonado, que les cuesta mantener, que los pierden, los invaden, este tipo de cosas. Y nosotros decimos, ¿por qué la gente pobre tiene que vivir en las afueras de la ciudad? Porque el suelo es barato, ¿no es cierto? Las montañas, las ¿Por laderas. qué? ¿Por qué? Y esto ojalá en esta ley también queremos promover en alianza público-privada. ¿Por qué no hacemos de que el Estado, los terrenos del Estado, de inmobiliario, del BIES, de los GATS, se aporten con unos precios subsidiados para que se hagan proyectos de menor costo dentro de la parte consolidada de la ciudad? Entonces, mire la maravilla que sería que las clases populares también vivan en el sector consolidado. Entonces se evita el transporte primero. La Y las gente invasiones también. claro, primero la gente pobre se traslada 1 hora y media, 2 horas en buses, va en contra del ambiente, en contra de la calidad de vida y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lograr este tema que sea eficiente? Porque además a mí se me viene a la mente cuando hay tragedias y cuando hay que reubicar a gente, terremotos, por ejemplo. Entonces, el gobierno va y ofrece, sí, aquí está, tienes tu nueva vivienda. ¿Y cuál es el problema? No tienes dónde construirla. Claro. No hay el terreno. Sí, el municipio de tal ciudad nos va a donar el terreno. Y eso no se produce porque a lo mejor no es porque no se quiera, sino porque la tramitología, el papeleo, las leyes impiden que eso se haga rápido. Exactamente, por eso nosotros exhortamos a que se haga estas normativas de alianzas público-privadas, para que sean expeditas. Ya se hizo aquí un ejercicio en un proyecto que fue exitoso, donde el gobierno tome el terreno que está botado, está ahí olvidado, que le cuesta cuidarlo inclusive, y el constructor hace el proyecto, el gobierno, el Estado le da el suelo más barato, pero con la condición de que también construya vivienda más económica, para que la gente viva cerca de los lugares de trabajo y todo eso. Esa es otra propuesta que hacemos, que es viable implementar. Aquí no estamos diciendo que el gobierno saque plata, sino que más bien haga flujo de caja vendiendo unos bienes que son un dolor de cabeza de ellos. El otro tema que, por ejemplo, estamos pidiendo es el tema del BIES, ¿no? Que el BIES suba el plazo de pago a 30 años, que al final de cuentas nosotros nos estamos afiliados, pagamos más de 30 años de afiliación. ¿Y por qué? Por un lado hay confianza en el BIES y por qué el BIES no tiene confianza en nosotros. Y en el momento que el BIES suba el plazo a 30 años, va a ser más asequible la vivienda para las personas. El BIES tiene, por ejemplo, muy buen crédito para viviendas de menos de $90,000. También decimos, ¿por qué no da esas mismas tasas
para viviendas de $120,000, de $100,000, que eso también fomentaría la construcción. Y además para el BIES es una cobranza segura el hecho de dar un crédito a su propio afiliado. Entonces, de ese estilo, la otra cosa, Milton, que sí estamos pidiendo es de que no existe crédito al constructor ahorita. Porque cuando hablamos, por ejemplo, estos proyectos BIS y BIF son muy buenos porque el usuario apenas paga 5% de entrada. Es buenazo ese proyecto. Probablemente el constructor tendría que financiarse de alguna manera, porque solo tiene 5% de entrada. Entonces, ahí la CFN, por ejemplo, ya dejó de otorgar el proyecto, CFN Construye, que se llamaba, y creemos que tiene que reactivarse. La otra cosa que pedimos es de que la CFN dé soluciones de pago a las coactivas, porque acordémonos que aquí vino una pandemia, hubo muchos problemas, algunos constructores no pudieron pagar. No hacen un proceso de negociación pragmático para que pueda pagarse esas deudas y están ahí sin poder cobrar y sin poder otorgar más créditos a los constructores que necesitan hacer más proyectos. Totalmente. Temas Sí. importantes. Entonces, aparte del tratamiento del proyecto de ley, mañana este gremio estará en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Régimen Económico, los constructores positivos, para hablar de esta propuesta presidencial. Gracias, Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, por habernos acompañado. Tenga buen día. Gracias, Vero. Gracias, Milton.